En el siglo XVI, un monarca gobernaba un imperio que se extendía por varios continentes, comandaba enormes ejércitos y era increíblemente rico. Este era el rey Felipe II de España, y en el apogeo de su reinado, fue el gobernante más poderoso del mundo. Sin embargo, detrás de la fuerza de su imperio, había una historia mucho más frágil. Sus matrimonios concertados para sellar alianzas y asegurar la dinastía, estuvieron marcados por la pérdida una y otra vez. 4 reinas compartirían su corona, pero ninguna lo sobreviviría. Así que conozcamos a las mujeres que se convirtieron en sus esposas y sus destinos trágicos. Antes de explorar las vidas de sus esposas, veamos al propio Felipe. Nació el 21 de marzo de 1527 en el Palacio de Pimentel, en la ciudad de Valladolid, en España. Era el hijo mayor del emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V e Isabel de Portugal. Para ese entonces, Carlos V era uno de los gobernantes más poderosos de Europa. Se había convertido en rey de España en 1516, sucediendo a su madre Juana de Castilla. En 1496, ella se había casado con Felipe el Hermoso de la Casa de Habsburgo, una dinastía que gobernaba Austria. Como resultado, Carlos V y su hijo Felipe eran miembros de la poderosa familia Habsburgo. Esta conexión dinástica, combinada con la influencia política y el apoyo financiero, ayudó a asegurar la elección de Carlos como emperador del Sacro Imperio Romano en 1519. Así que no solo gobernaba España, también controlaba grandes partes de Italia, la totalidad de los Países Bajos, y era la figura central en la política de Alemania como emperador del Sacro Imperio Romano. Además de esto, controlaba el primer imperio verdaderamente global del mundo, con vastos dominios en las Américas y, más tarde, en Filipinas y Asia. El flujo de oro y plata de las Américas, después de las conquistas de los imperios azteca e inca, aseguró que España fuera la nación más rica del mundo. Como heredero de un imperio vasto y en expansión, Felipe recibió la mejor educación disponible, siendo instruido en idiomas, gobierno y las responsabilidades del mando desde una edad temprana. Aunque sus futuros dominios abarcarían continentes, Felipe se identificaba fuertemente con España y se sentía más en casa allí. De niño y joven, Felipe era conocido por su naturaleza seria y disciplinada, mostrando desde temprano una preferencia por el orden y el deber. Aunque a menudo era más reservado que afectuoso, podía ser cortés y controlado. En su juventud, Felipe también era considerado atractivo, y todas estas cualidades hicieron que cada familia real en Europa estuviera ansiosa por casar a una de sus hijas con Felipe. Y pronto una afortunada novia fue elegida. El primer matrimonio de Felipe fue con María Manuela de Portugal. Ella era la hija del rey Juan III de Portugal, quien gobernó el pequeño reino ibérico entre 1521 y 1557. María nació en octubre de 1527 en Coimbra, 5 meses después que Felipe. Su madre era Catalina de España, hermana de Carlos V y por lo tanto tía de Felipe. Además, la madre de Felipe, Isabel de Portugal, era hermana de Juan III, lo que significa que la madre de Felipe era tía de María. Esto suena confuso, pero para decirlo en términos simples, Felipe y María eran primos hermanos dobles. En ese momento, tanto España como Portugal estaban surgiendo como potencias globales, y sus gobernantes veían este matrimonio como una forma de unir aún más a los dos reinos, asegurando la estabilidad en la península ibérica mientras mantenían el poder, la riqueza y la influencia dentro de la familia. Y así, a pesar de su parentesco tan cercano, Felipe y María se casaron con solo 16 años el 12 de noviembre de 1543, en una ceremonia sumamente opulenta en Salamanca. Sin embargo, su matrimonio no duraría mucho. En el invierno de 1544, se difundió por la corte la noticia de que María estaba embarazada, y siguieron celebraciones ya que su heredero parecía estar asegurado. Pasó los siguientes meses en el Palacio Real de Valladolid, donde el 8 de julio de 1545 dio a luz a un hijo, Carlos. Pero la alegría pronto se convirtió en tragedia. María sufrió graves complicaciones después del parto y comenzó a tener hemorragias. A pesar de todos los esfuerzos, murió solo 4 días después. Ella tenía solo 17 años. Para Felipe II de España, el matrimonio le había asegurado un heredero, pero a un costo devastador. No volvería a casarse durante 10 años,
aunque durante ese tiempo tuvo amantes y, más tarde, incluso como rey, mantuvo algunas amantes junto a sus reinas. Con solo un heredero y aún muy joven, Felipe necesitaba volver a casarse, y cuando finalmente eligió a su próxima esposa, la unión sería mucho más poderosa y mucho más controvertida de lo que cualquiera hubiera esperado. Felipe se casó después con María Tudor, la hija del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ella nació el 18 de febrero de 1516 en el Palacio de Placentia en Greenwich, Inglaterra. De niña, María era una princesa muy prometedora, bien educada, segura de sí misma y al principio favorecida por su padre. Pero todo cambió cuando aún era joven. Para cuando María tenía 10 años, Enrique se había enamorado de Ana Bolena y estaba cada vez más desesperado por un heredero varón. Así que cuando el Papa Clemente VII se negó a anular su matrimonio con Catalina, Enrique se enfureció y rompió con Roma, divorciándose de Catalina en 1533 y declarando ilegítima a María. Rechazada y separada de su madre, el mundo de María se puso de cabeza. La experiencia la dejó profundamente comprometida con la fe católica y muy unida a su herencia española, reforzada por el apoyo de los diplomáticos españoles durante sus años de aislamiento. Durante este tiempo, María vivió una vida más limitada y a menudo difícil. A menudo estaba enferma. Sufría de menstruaciones irregulares y depresión, y más tarde fue obligada a servir en la casa de su media hermana menor, Isabel I, y fue presionada para aceptar las reformas religiosas de su padre. Luego, en 1536, María se reconcilió con su padre y se le permitió regresar a la corte. Ahora, al entrar en la veintena, la atención se centró en su matrimonio. Fue cortejada brevemente por Felipe de Neuburg, pero como era un luterano ferviente, su propuesta era inaceptable. En 1539, se iniciaron negociaciones para que María se casara con Guillermo, duque de Cleveris, una unión considerada adecuada en edad y estatus. Pero una vez más, la propuesta no llegó a nada. No fue sino hasta los últimos años del reinado de Enrique VIII que fue restaurada en la línea de sucesión, aunque oficialmente seguía siendo ilegítima. Finalmente, en 1547 su padre, Enrique VIII, murió, y su medio hermano menor, Eduardo VI, lo sucedió como rey. Para 1553 él estaba en fase terminal, y sabiendo que María era la siguiente en la línea de sucesión, y que ella revertiría las reformas protestantes que se habían llevado a cabo durante su reinado, intentó eliminarla de la sucesión. Esto finalmente fracasó, y ella se convirtió en reina de Irlanda e Inglaterra en julio de 1553. Ahora, con 37 años, María enfrentaba una presión creciente para asegurar su trono y tener un heredero antes de que su media hermana Isabel I pudiera sucederla. Convencida de que su posición y el futuro de Inglaterra dependían de una alianza poderosa, María recurrió a los Habsburgo. Y así tomó su decisión. Se casaría con Felipe II de España. Este matrimonio fue acordado, y su boda se celebró en la Catedral de Winchester el 25 de julio de 1554, solo unos días después de su primer encuentro. Él tenía 27 años, ella tenía 38. Una inversión inusual en los matrimonios reales de la época. La pareja no compartía un idioma común, así que se comunicaban a través de una mezcla de español, francés y latín. Puede que no sea una sorpresa que los recién casados también fueran primos. La madre de María, Catalina de Aragón, era hija de la reina Isabel de Castilla y del rey Fernando de Aragón, los monarcas cuyo matrimonio había unido el reino de España a finales del siglo XV. Felipe era bisnieto de Fernando e Isabel. Por lo tanto, era primo en primer grado de María, con una generación de diferencia. Sin embargo, antes de que María y Felipe se casaran, se llegó a un acuerdo inusual por el cual serían cogobernantes de Inglaterra. Inglaterra nunca había tenido una reina reinante indiscutible antes, y no estaba claro qué posición ocuparía Felipe. En lugar de convertirse en un consorte, un cónyuge del monarca sin autoridad real, Felipe se convirtió en rey reinante, algo que fue profundamente controvertido en Inglaterra, donde los nobles y políticos temían que Inglaterra fuera absorbida por el creciente imperio de España como un reino vasallo. Y el matrimonio también tuvo otros problemas. María ya tenía casi 40 años, y el tiempo se le estaba acabando rápidamente, ya que se acercaba al final de sus años fértiles.
Aparte de esto, parecía que María había quedado embarazada poco después de casarse con Felipe, pero luego perdió al hijo, si es que realmente estuvo embarazada. Los historiadores aún no saben exactamente qué ocurrió en 1555. La explicación más probable es que experimentó un embarazo psicológico, uno en el que creía estar embarazada, cuando en realidad no lo estaba. María había notado cambios en su cuerpo, pero estos podrían haber sido señales de algo mucho más siniestro. Poco después de la humillación de su falso embarazo, Felipe se fue de Inglaterra, partiendo hacia Flandes para comandar sus ejércitos contra Francia. A partir de ese momento pasaría poco tiempo al lado de su esposa. A medida que su padre, Carlos V, comenzó a ceder sus vastos dominios, la atención de Felipe se centró cada vez más en España y los Países Bajos. Cualquier vínculo personal que pudiera haber existido entre ellos se desvaneció rápidamente. Para Felipe, el matrimonio siempre había sido una cuestión política, un medio para atraer a Inglaterra a la órbita de España y asegurar su regreso al dominio católico después de las turbulencias del reinado de Eduardo el VI. Pero para María, era algo mucho más personal. Ella estaba completamente entregada a su esposo, anhelando el tipo de vida familiar amorosa que le había sido negada en su juventud. Un contemporáneo observó que ella estaba extraordinariamente enamorada de Felipe, una devoción que sería dolorosamente no correspondida. Para mayo de 1558, María se había debilitado y estaba cada vez más enferma. Con dolor constante, probablemente por quistes ováricos o cáncer uterino, su condición empeoró de manera constante. El 17 de noviembre de 1558, en el Palacio de San Jaime, murió a los 42 años de edad, sin haber cumplido sus esperanzas de tener un heredero ni de un matrimonio duradero. Lejos en Bruselas, Felipe recibió la noticia. Escribiendo a su hermana Juana de Austria, solo comentó que sentía un pesar razonable por su fallecimiento. Como Felipe y María no tuvieron hijos, el trono de María pasó a su media hermana, Isabel la I, quien rápidamente restauró el protestantismo como religión del Estado. Así que el plan de mantener a Inglaterra en el seno católico mediante el matrimonio de Felipe con María había fracasado por completo. A pesar de esto, Felipe no tenía ningún deseo de romper su vínculo con Inglaterra y envió una propuesta de matrimonio a Isabel. Sin embargo, ella tardó en responder y en ese tiempo se enteró de que Felipe también estaba considerando otras opciones. Solo unos meses antes, en septiembre de 1558, su padre Carlos V murió, dejando sus vastos dominios a su hijo. Y con eso, Felipe II de España se convirtió en el monarca más poderoso del mundo. Con solo 33 años, estaba en la cima de su poder, pero su dinastía seguía siendo peligrosamente frágil. Solo tenía un heredero sobreviviente, el joven don Carlos de 13 años. Así que una vez más, Felipe recurrió al matrimonio, esta vez, no solo por una alianza, sino por supervivencia. Felipe se casó por tercera vez solo 7 meses después, con Isabel de Valois. Ella nació en abril de 1546, en el castillo de Fontainebleau, cerca de París. Isabel era hija del rey Enrique II de Francia y de su esposa, la infame Catalina de Médici. En 1550, el padre de Isabel inició negociaciones para comprometerla con el joven rey Eduardo VI. El matrimonio estaba previsto para celebrarse una vez que ella alcanzara la mayoría de edad. Pero como vimos antes, Eduardo murió en 1553, mientras Isabel aún era una niña. Como era típico para una niña de la realeza, Isabel fue criada bajo la cuidadosa supervisión de un gobernador y una institutriz y recibió una excelente educación. De niña, la describían como tímida y reservada, a menudo impresionada por su madre, aunque los contemporáneos también notaban su belleza y encanto. Para 1559, estaban en marcha negociaciones entre España y Francia para poner fin a las largas y amargas guerras italianas que se libraban desde 1494. En abril de ese año, se firmó el Tratado de Cateau-Cambrésis, asegurando finalmente la paz entre los dos grandes rivales. Como parte del acuerdo, se arregló un matrimonio entre don Carlos y la joven princesa francesa. Pero en un giro inesperado de la diplomacia dinástica, esos planes fueron abandonados y, en su lugar, Isabel se casaría con el propio Felipe, sellando la paz entre los dos imperios rivales. Y así fue que el 22 de junio de 1559, Felipe e Isabel se casaron por poderes.
En el momento del matrimonio por poderes en Francia, ella tenía 14 años, mientras que Felipe tenía 32. La ceremonia formal tendría lugar en España la primavera siguiente. Irónicamente, Enrique II murió en un accidente de justa durante las festividades en París, para celebrar el Tratado de Paz y el matrimonio, solo 3 semanas después de la boda por poderes. De manera única entre las 4 esposas de Felipe, Isabel no era su prima, lo cual era una rara excepción a la tradición de los Habsburgo. Su matrimonio resultó ser inesperadamente cálido, e incluso él renunció a tener amantes durante varios años a mediados de la década de 1560. Isabel llegó a sentir un verdadero cariño por su esposo, y Felipe disfrutaba entretenerla con justas. En la corte, Isabel de Valois formó un vínculo cercano y aparentemente sencillo con su hijastro, Don Carlos, el mismo príncipe con quien originalmente se suponía que debía casarse. Mientras el comportamiento de Carlos se volvía cada vez más inestable, parece que trataba a Isabel con una gentileza inusual, y ella, a su vez, lo trataba con paciencia y gracia. Sin embargo, la vida de Isabel estaba llena de problemas en otros aspectos. Tuvo una historial obstétrico difícil, que incluyó un parto de un bebé muerto a finales de 1560, cuando tenía 14 años. 4 años después, perdió a 2 hijas gemelas en un aborto espontáneo. En 1566 dio a luz a Isabela Clara Eugenia, y la pareja se alegró por el nacimiento de una hija sana. Después nació otra hija sana, Catalina Micaela. Luego, el 3 de octubre de 1568, Isabel dio a luz a otra hija llamada Juana. Trágicamente, tanto la madre como la bebé murieron el mismo día en que Juana nació debido a complicaciones del parto. Isabel tenía solo 22 años en ese momento. Después de la prematura muerte de Isabel, Catalina de Médici le ofreció a Felipe, afligido por el dolor, a su hija menor Margarita como esposa, pero Felipe rechazó la oferta. En cambio, volvería una vez más a su propia familia. Felipe solo esperó un poco más para casarse con su cuarta y última esposa. Esta era Ana de Austria. Ella nació el 2 de noviembre de 1549 en Sigüelles, cerca de Valladolid, en España. Su padre fue el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II, y su madre fue María de Austria. Ana pasó sus primeros años en la corte española, pero cuando tenía 4 años, se mudó a Viena, donde fue criada y educada. Ella fue la mayor de los 16 hijos que eventualmente tuvieron sus padres y era la favorita de su padre. Dada su posición, Ana de Austria estaba destinada desde temprana edad a una poderosa alianza matrimonial. Eventualmente se hicieron planes para que ella se casara con su primo hermano, Don Carlos, quien, como hemos visto, era el único hijo sobreviviente de Felipe y heredero al trono español. No solo tenían edades similares, también estaban bien emparejados tanto política como personalmente, aunque fueran primos hermanos. Pero en 1567, Don Carlos comenzó a mostrar claros signos de una grave inestabilidad psicológica. Para cuando tenía poco más de 20 años, ya era conocido por sus arrebatos violentos, comportamiento errático y una creciente imprevisibilidad. Alarmado, Felipe lo puso bajo confinamiento. Solo unos meses después, en julio de 1568, Carlos estaba muerto. Su repentino final dio lugar a rumores de inanición, envenenamiento y secretos más oscuros dentro de la corte española. En este momento, Isabel todavía estaba viva y bien, pero como hemos visto, murió solo unos meses después. Todo esto dejó a Felipe II en una posición desesperada. Había perdido tanto a su heredero como a su esposa. Y así, Felipe hizo una propuesta impactante. Como Ana ya no podía casarse con su hijo, entonces quizá debería casarse con él. La unión desafiaba no solo las convenciones, sino también las objeciones del Papa Pío V, quien estaba horrorizado por la unión. Ana no solo era 23 años menor que Felipe, sino que también era su sobrina. Su abuelo era Fernando I, el tío de Felipe, mientras que la madre de Ana era María, la hermana de Felipe. Por lo tanto, Felipe era su primo por parte de padre y su tío por parte de madre. A pesar de esto, el padre de Ana aceptó el matrimonio. Así que la joven de 20 años se casó por poder con su tío de 42 años en mayo de 1570, mientras aún estaba en Viena. Ana llegó a España el 3 de octubre de 1570,
y se adaptó rápidamente a la vida en la corte con sorprendente facilidad. Brillante y alegre, suavizó la rigidez de la corte española y pronto se convirtió en la esposa más querida de Felipe. Los diplomáticos notaron que el rey le tenía un afecto genuino, visitaba sus aposentos a diario, y ambos, al compartir un temperamento similar, formaron un vínculo cercano y afectuoso. Pronto quedó embarazada, y en diciembre de 1571, nació el tan esperado hijo, pero murió de disentería en 1578. Otro hijo, Carlos, murió unas semanas antes de cumplir 2 años en 1575, antes de que nacieran 2 hijos más, Diego Félix y Felipe, en 1575 y 1578. Finalmente, en 1580, Ana dio a luz a su única hija, María. Ese mismo año, una crisis dinástica en Portugal abrió la puerta para que Felipe reclamara su derecho al trono portugués. Mientras las fuerzas españolas se movían para asegurar la corona, Ana viajó con la corte, pero poco después de llegar, cayó gravemente enferma. El 26 de octubre de 1580, en Badajoz, Ana murió apenas unos días antes de cumplir 31 años. Ahora, con 53 años, Felipe estaba en la cima de su poder. ¿Pero qué sería de él y del imperio que había construido? Después de que su cuarta esposa murió, Felipe sintió que su deber de proporcionar un heredero finalmente estaba cumplido. Eligió no volver a casarse, cambiando la ajetreada vida de la corte por los tranquilos pasillos de piedra de El Escorial. Pasó sus últimos años viviendo casi como un monje, obsesionado con el papeleo de su enorme imperio. Desde su escritorio, lanzó la Armada Española y libró guerras religiosas por toda Europa, trabajando sin descanso hasta que su salud comenzó a deteriorarse. Como hemos visto, el único hijo sobreviviente de Felipe fue Carlos, hijo de María Manuela, quien creció siendo mentalmente inestable y murió en 1568. Con María no tuvo hijos, pero sus hijos de sus 2 últimos matrimonios continuarían la línea familiar. Su primera hija sobreviviente de su tercer matrimonio con Isabel de Valois fue Isabel Clara Eugenia. Había planeado casarla con su primo Rodolfo II de la rama austríaca de la familia. Sin embargo, este matrimonio nunca se concretó, ya que el excéntrico Rodolfo permaneció soltero. Isabela, en cambio, se casó con otro primo austriaco, el archiduque Alberto. Ellos gobernaron los Países Bajos españoles, centrados en lo que hoy es Bélgica, entre 1598 y la muerte de Alberto en 1621. Ella fue la que vivió más tiempo de los hijos de los matrimonios de Felipe, y vivió hasta 1633, muriendo a los 67 años, aunque no tuvo hijos. La otra hija sobreviviente de Felipe de ese matrimonio fue Catalina Micaela. Ella se casó con Carlos Manuel, primero el duque de Saboya, en 1585. Siguió un periodo de 12 años en el que estuvo casi continuamente embarazada. Casi todos sus hijos sobrevivieron hasta la adultez, pero lamentablemente ella murió durante el parto en 1597 durante su 10º embarazo, a los 30 años de edad. Como hemos visto, varios de los hijos de Felipe de su último matrimonio con Ana murieron antes que ellos. Esta tendencia continuó después de su muerte. Diego murió en 1582, mientras que la hija de ambos, María, falleció al año siguiente. Esto significaba que al final de 4 matrimonios, todas las esperanzas de Felipe para una sucesión estable recaían en su hijo más joven y único sobreviviente, el príncipe Felipe. Una de las hijas podría suceder al rey Felipe, pero la sucesión de su propia abuela como reina a principios del siglo XVI había provocado una crisis real, y esto era algo que Felipe deseaba evitar. Por suerte, el príncipe Felipe sobrevivió. Durante sus últimos años, el rey Felipe vivió de manera sencilla, aunque siguió siendo el hombre más poderoso del mundo hasta el final. El 13 de septiembre de 1598 en el gran monasterio Palacio de El Escorial, Felipe II de España murió tras una larga y agonizante enfermedad, probablemente cáncer. Tenía 71 años. Le sucedió su hijo de 20 años, Felipe III, quien heredó un vasto imperio que abarcaba continentes, rico en poder, pero peligrosamente agobiado por deudas y guerras. Gobernaría hasta 1621, y su hijo y su nieto mantuvieron el trono hasta 1700 como el rey Felipe IV y el rey Carlos II. Gracias a todos por ver este video sobre las esposas del rey Felipe II de España. Espero que les haya parecido interesante.
Este fue un video más largo. Déjenme saber qué les pareció aquí abajo en los comentarios y qué opinan del formato sobre esposas, hijas de gobernantes o personas importantes de la historia. Déjenme saber si quieren más videos como este aquí abajo en los comentarios. Si tienen más sugerencias también háganmelo saber y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Forgotten Lives. Gracias.